¿Qué les pasó en el control? ¿No entendieron? ¿Estuvo muy difícil? ¿Qué pasó? Que yo en lo personal me bloqueé. Anaís, Natalia, Pilar, Francisco, Mirko. Estaba muy difícil. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Yo empecé a confundir por conceptos, pero me falta estudiar más. Ya. Bueno, vamos al último laboratorio. Veo su ánimo de final de semestre, aunque sea online. Este es el último laboratorio de tópicos de fisicoquímica con dictimetría. El objetivo de este laboratorio va a ser determinar la constante celda, determinar el KPS utilizando la conductividad de una sal poco soluble y la determinación de la constante de acidez de un electrolito débil. Los métodos conductimétricos es la conducción de corriente eléctrica de los iones en una solución. Esta técnica es una técnica electroquímica. Ustedes también lo pueden ver más en electroanalítica. Como ustedes son analistas químicos, en la que se mide la conductancia de una disolución problema y se relaciona a la medida con una concentración de especies en disolución. ¿Qué pasa con todo esto? La conductimetría es el flujo de corriente. Ustedes, una de las preguntas que hubo, ¿por qué está controlado la corriente eléctrica en general? Puede ser por migración de iones, por convección de iones o por migración de iones. Actualmente, en las pilas, en las baterías, ¿qué hay? Hay migración. Y esa es la medida general. Para los estudiantes que tomen el otro semestre técnicas electroanalíticas, yo voy a ser su profesor de cátedra y laboratorio y vamos a entrar en más profundidad a estos conceptos. Este laboratorio es mirado netamente de la parte electroquímica, de la parte físico-química. Posteriormente vamos a hacer este experimento de la misma manera semejante, pero de un enfoque analista. La conductimetría, eh, podemos ver que es la migración de iones, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Por la solución de la ley de disoluciones bajo la ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia es del material, pero para eso necesitamos un puente salino, porque si no hay un puente salino, como ven acá, comienza a aglomerarse. ¿Qué se empieza a aglomerar? El metal o el soluto. De cobre 2 más pasa a cobre cero. ¿Y qué pasa? Si se empieza a acumular, empieza a generar una resistencia, porque se demora más en difundir en medio del metal el electrodo, el electrón. ¿Les quedó claro la importancia, por ejemplo, de acá del puente salino? Bueno, nosotros sabemos que la resistencia del conductor se mide en ohm, la diferencia potencial es en volts y la intensidad de corriente es en amperes. Una forma de conocer la capacidad conductora de una disolución Profe, ¿tiene el micrófono apagado?
Disculpen. No, pero solo fue en esta diapositiva. En lo anterior sí se escuchó. Solo fue en Ah, esta diapositiva, la 5. qué raro. Ya. Una forma de conocer la capacidad conductora de una disolución es poner dos electrodos y un potencial de diferencia entre las soluciones, ¿cierto? Como va a ser la conductimetría. Pero nosotros tenemos que saber la área de los electrodos, la forma de ellos, porque no es lo mismo uno planar que uno convexo, que uno esférico, y ver la posición de los electrodos entre sí, ya que si tengo una diferencia de dos electrodos paralelos, para que vaya la migración entre ambos, hay una distancia. Si tenemos de esta diferencia, es otra. Si los tenemos así ladeados, va a ser otra porque va a ser diferente. También el tipo de especies que se encuentran en disolución y su carga. No es lo mismo medir un, un ion hidrógeno a un ion hidroxilo. Tienen conductividades específicas totalmente distintas. Y, y, y cada ion pasa lo mismo. La concentración de las especies y la temperatura. ¿Por qué la temperatura? ¿Alguien me podría decir por qué la temperatura es importante en una medición por conductimetría? Creo que a mayor temperatura los iones no van a estar en solución o algo así. No. Si nosotros entregamos un tipo de energía a los iones, se empiezan a mover con mayor facilidad. ¿Qué pasa con eso? Empieza a migrar de una forma más eficiente. Por lo tanto, da una conductividad mayor. ¿Ya? La resistencia corresponde a R. Está dada por la densidad de material, el largo y el área del electrodo. D es la resistividad, que se mide en ohm por centímetro, de la solución. L es la distancia entre los electrodos planos, por ejemplo, que son los generales que se utilizan en los conductímetros, y A es el área de los electrodos en centímetros cuadrados. ¿Por qué es importante el largo? Porque les dije que entre más, entre más distancia haya entre los dos electrodos, mayor resistencia hay, porque demora más en migrar un electrodo a otro, un ion a otro electrodo. La constante celda se denomina por La, que es la conductante. Una consulta. La constante de celda es específico para cada sensor, sí o no, y por qué. En- Anaís, ¿qué tú piensas? O lo que he hablado. ¿Es, es propia de un electrodo o de varios? Por ejemplo, un sensor de conductimetría. ¿Su constante de celda varía con el tiempo o por qué o se mantiene constante? ¿Varía con el tiempo? Debería mantenerse constante, exceptuando cuando hay diferencia de temperatura, porque la celda es la posición entre ellos, o sea, el área que tienen ellos, que generalmente están hechos de platino para que no se oxidan y se reduzcan, y, y menos que se corroan, y si alguien no lo daña, se debería mantener intacto, porque la distancia se va a mantener la misma y el área, como no se corroe, no se oxida, no va a pasar nada, se mantiene constante. Eso sí, varía de sensor en sensor. La resistencia específica se define como la resistencia de un conductor en, en traspasar perpendicularmente al otro electrodo. Por lo tanto, nosotros podemos tener esta relación.
¿Ya? C es la conductividad, que es el inverso de la resistencia, por esto. La conductividad en Siemens o ohm a la menos 1. Y algo que nosotros tenemos que analizar en este laboratorio es que la conductividad molar es 1000 por la constante de celda dividido por la concentración del electrolito. Eso sí, nosotros tenemos la concentración molar que generalmente lo tenemos en litros, pero por un tema de unidades de medidas, tiene que estar en centímetros cúbicos. Nosotros otra forma de tener la conductancia equivalente, por si tenemos que más adelante hacer una titulación por normalidad, tenemos que la conductividad molar dividida por los números de electrones. Por lo tanto, la conductividad debería aumentar la concentración de electrolitos, dependiendo así, es mayor su valor. Y tenemos, por último, la ecuación de Clausius. Es la conductividad molar es igual a la conductividad a dilución infinito por la constante por la raíz cuadrada de la concentración. Esto es solo válido para electrolitos fuertes, es decir, como está presente cloruro de potasio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, pero en este laboratorio vamos a analizar lo que es el ácido acético. Por lo tanto, esta ecuación es inválida, pero se las dejo para que conozcan que los electrolitos fuertes son diferentes o tienen diferente comportamiento al electrolito débil. Acá tenemos la movilidad iónica y la ley de las migraciones de iones. ¿Por qué? Porque, como les dije, el flujo de corriente puede ser por migración, convección o difusión. En los conductimétricos solamente está regido por migración de iones. Nosotros podemos tener esta constante que tenemos que es 1 dividido por la concentración inicial de cada ion. Acá hay una tabla de iones a dilución infinita. ¿Ya? Estas son las conductancias molares. Esta es la conductancia del ion hidrógeno y esta es la del ion hidroxilo. Generalmente, los cationes tienen una mayor conductancia que los aniones. ¿Cómo vamos a hacer estas medidas? Tenemos una celda de conductimetría, también está arrojado con el sensor de temperatura y tenemos una tabla donde vamos a estar midiendo la conductividad y nos va a decir la temperatura. ¿Ya? El efecto de la temperatura, que entre más alta la temperatura hay mayor movilidad iónica, por lo tanto la conductancia va a ser mayor. Por eso, ojo, tenemos que saber a qué temperatura hacemos todas estas medidas. Aquí les presento 3 tipos de celdas. Esta es la figura 1, es la celda clásica, la que está en casi todos los laboratorios, que tenemos 2 placas de electrodos en paralelo y donde está midiendo la corriente eléctrica. Acá tenemos una en forma de anillo y otra es una placa central. Nosotros iríamos a utilizar esta en el laboratorio. Pero una consulta. Si uno es el cátodo y el otro es el ánodo, se va a acumular material. Pero ¿cómo evitamos eso? ¿O cómo ustedes que nosotros podemos evitar que se acumule material sobre el electrodo si tiene carga positiva, que lleguen todos los aniones a su superficie? Porque entre más material se electrodeposite,
menor será su conductancia porque tendrá una mayor resistencia. ¿Alguien se imagina cómo se podría evitar ese problema? Mirko, ¿qué tú crees? ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿Me escuchan o no? Mirko, ya bueno. Como no respondieron, una forma de evitar que se electrodeposite material es alternar rápidamente, unas 1000 veces por segundo, el cátodo del ánodo, que pase segundo, cátodo ánodo, cátodo ánodo, que vaya variando. ¿Qué aplicaciones ustedes la podrán utilizar? Hay muchas aplicaciones en analítica, pero también hay problemas. Tiene una baja selectividad o nula selectividad, ya que no distingue entre un protón de hidrógeno y un sodio, No sabemos diferenciar, porque la conductividad, la sensibilidad es alta, ¿ya? No se puede utilizar para medir concentraciones muy bajas. Se tiene que extrapolar. Y su exactitud y precisión son buenos. Tiene una exactitud al orden del 0,1%. Es decir, su margen de error va a ser pequeño. También ustedes, ¿cómo podrían utilizarlo en su rol de químicos, de analistas químicos? Podrían medir el contenido de sales de caldera, la concentración de iones en una columna de cromatografía, hacer titulaciones ácido-base, concentraciones de fertilizantes, para aguas ríos, aguas tratadas, control de la pureza del agua, por ejemplo. Por ejemplo, el agua desionizada o el agua Milecu, como le llaman aquí por lo general, debería tener una conductividad de cerca del 0,05 microsiemen por centímetro. Y el agua natural tiene entre 100 y 1000 microsiemen por centímetro. Este es el agua potable o el agua de superficie que se puede tomar. Acá tenemos el rango. También se puede ocupar esta técnica para control de alimentos. Acá tenemos, por ejemplo, microsiemens, agua ultra pura, agua milicu, agua desionizada, agua de alta pureza, desionizada, agua corriente, el agua que se utiliza en minerar las leches, cerveza, jugos, y esta debería ser la conductividad en procesos químicos utilizando ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, soda cáustica, hidróxido de sodio. ¿Me van entendiendo o no me entienden mucho? Chicos, ¿van entendiendo un poco o estoy variando un poco? Estoy hablando muy rápido. Yo no estoy entendiendo mucho, pero quizá cuando vea el video de nuevo lo entenderé mucho más. ¿Alguien más? Sí, acá en esta última parte me perdí un poco. ¿Este es la de aplicaciones? Sí, Este, esta aplicación es igual, es un poco más para contarles la historia. Después, cuando estemos en técnicas electroanalíticas, vamos a entrar con mayor profundidad. Por ejemplo, vamos a medir cuánto ácido fosfórico hay en una Coca-Cola.
Por ejemplo, vamos a ver si un vinagre está adulterado. Pero eso es más que nada en el área analítica. No sé quién de ustedes va a tomar técnicas electroanalíticas el próximo semestre. ¿Alguien? ¿O no? Nos vemos el próximo Eh, semestre. no sé, es que no entiendo cómo es eso ahora. Entonces, no sabría decirle si sí o no. Pero no es por malla, porque se va a ofrecer el Sí, o curso. sea, me imagino que si corresponde lo tengo que tomar, pero normalmente veo eso cuando termino el semestre, porque si Mm, no me ilusiono antes. ya. ¿A qué instrumentos vamos a utilizar en este laboratorio? Un sensor de temperatura y que sea a su vez un sensor de conductividad. 4 matraces de aforo de 50 ml y un matraz de aforo de 250. Una espátula, un vaso precipitado de 100, una placa de calefactora con agitador y por último un agitador magnético. Los reactivos que se van a utilizar es ácido acético, sulfato de bario, cloruro de potasio. Aquí son los reactivos como para que después los puedan reconocer. Si repetimos la parte práctica, si alguien va a tomarlo esto también como en técnicas electroanalíticas y, y cloruro de potasio. Lo primero que tenemos que hacer en el laboratorio es medir la constante de Zelda. ¿Esto cómo lo vamos a utilizar? Midiendo la resistencia de una solución de cloruro de potasio, ya que es muy conocido ya que está tabulado en distintas concentraciones cuál debería ser la conductividad de cloruro de potasio y así medir la constante Zelda. ¿Ya? También tenemos que ver que sea la temperatura adecuada, porque nosotros si tomamos un dato teórico a 30 grados Celsius y lo medimos a 20, va a variar la conductividad. Por lo tanto, se tienen que hacer ciertos ajustes o buscar una tabla. En el handbook de laboratorio de físico-química está la conductividad de cloruro de potasio en distintas concentraciones y distintas temperaturas. Pero en este caso yo se los voy a dar para que tengan el mismo dato todos. Y se comprueba una cosa importante. Cuando ustedes sumerjan el sensor, este sensor, no puede haber ninguna burbuja, porque si hay una burbuja, hay resistencia. Y eso va a alterar nuestros datos. Esperamos unos minutos en que tanto el sensor de temperatura como el sensor de conductividad se estabilice y listo. Esa es la parte del potasio. Por lo tanto, tenemos que la concentración 0,01 molar de cloruro de potasio a 25 grados Celsius, tendremos una conductividad experimental de 1440 microsiemens por centímetro y la teórica es 1413 centímetros por centímetro. Esta variación, siempre el teórico con el experimental, tienen que variar un poco, nunca o muy poco probable que tengan el dato preciso. Posteriormente nosotros vamos a terminar el KPS de una sal poco soluble, sulfato de bario. ¿Cómo vamos a medir esto? Con su conductividad específica. Por lo tanto, tenemos que primero medir cuál será el valor de la conductividad molar en agua pura. Y después que nosotros añadimos 1 miligramo en 100 ml, 1 gramo en 100 ml, medimos la conductividad del sulfato de bario en esa pequeña cantidad. Finalmente van a realizar los cálculos para determinar KPS. Nosotros tenemos que, para el agua destilada que vamos a utilizar, la conductividad en microsiemens es 5,14 microsiemens por centímetro. Y en sulfato de bario, cuando le añadimos el sulfato de bario, es 10 microsiemens por centímetro. La conductividad específica de un ácido débil
O sea, vamos a ver el ácido acético, 0,05 molar, en un matraz de 200 ml, 250 ml, se diluyó en 4 diferentes proporciones. Un cuarto desde 0,05, un 16avo desde 0,05, un 64avo desde 0,065 y se dividió finalmente por 256 veces este, en matraces de 50 ml. En uno de los vasos precipitados se agregó una cantidad estimada de la disolución y se mantuvo agitando constantemente. Es decir, de estos 50 ml tomamos unos 10 y medimos su conductividad. Tanto de las 5 muestras, 0,05, un cuarto, un 16avo, un 6,64avo y uno dividido por 256. Estos son los datos experimentales que se deberían haber obtenido a 25 grados Celsius. Y por lo tanto tienen que completar esta pequeña tabla para obtener la constante de acidez. Ahora les voy a compartir un pequeño vídeo. En este ensayo vamos a medir distintas conductividades. Chicos, otra cosa. Este es el único vídeo que yo encontré con un enfoque físico-químico. Los demás vídeos que se encuentran disponibles en YouTube o en otras plataformas que yo busqué son todos desde el punto de vista analítico. Entonces no va a ser lo mismo. Allá ven más las titulaciones conductimétricas que veremos próximamente en otro curso. Para distintas sustancias iónicas. Los objetivos de la práctica son saber distinguir entre un electrolito fuerte y un electrolito débil y, mediante la medida de las conductividades de distintas disoluciones, obtener experimentalmente la conductividad molar límite del electrolito fuerte, la constante de disociación del electrolito débil y la constante de solubilidad de una sal poco soluble. Los reactivos que vamos a usar, por lo tanto, son electrolito fuerte, como cloruro de potasio, electrolito débil, como ácido acético, y una sal poco soluble, que puede ser el sulfato cálcico o el sulfato de plomo. Para las distintas disoluciones utilizaremos matraces aforados, Erlenmeyer y vasos de precipitados. Para la sal poco soluble, un agitador magnético durante 2 horas y posteriormente un filtro. Para la medida de la conductividad emplearemos el conductivímetro, el cual mide la resistencia que tienen los iones de la disolución del pasar de un electrodo a otro. Como la conductividad es la inversa de la resistencia, el propio conductivímetro hace la inversa y directamente para medir nos mide en unidades ya de conductividad. Hay que tener cuidado en usar siempre agua desionizada y también en los cambios de unidades. Pero la conductividad, como hemos dicho, depende del número de iones, es decir, depende de la concentración. Por lo tanto, el valor que nos va a dar el conductivímetro debemos dividirlo entre la concentración y sacar la conductividad molar límite. Es en este punto donde tenemos que entender la diferencia entre el electrolito fuerte y el electrolito débil. Un electrolito fuerte es aquel que se disocia casi por completo y por lo tanto tiene una concentración lineal con la concentración, la raíz cuadrada de la concentración y la conductividad molar, como vemos. Sin embargo, el electrolito débil, no toda la cantidad de electrolito débil que se disocia, que se disuelve, se disocia y por lo tanto no tiene una relación lineal. El electrolito fuerte, por lo tanto, que hemos dicho que se disocia por completo, la relación lineal que tenemos es esta ecuación en la cual nosotros tomaremos distintas conductividades de distintas disoluciones a distintas concentraciones y con el valor de la concentración y de la conductividad hallaremos, extrapolando, la conductividad molar límite. Sin embargo, el electrolito débil,
al igual que la sal poco soluble, no se disocia por completo y por lo tanto no podemos seguir esta ecuación. Para calcular la conductividad molar límite debemos hacerlo mediante valores tabulados utilizando la ecuación de migraciones de Kohlrausch. Con las medidas tomadas del conductivímetro más los valores tabulados sacamos la constante sacamos el grado de disociación y con este grado de disociación podemos sacar la constante de disociación para cada medida que hayamos tomado. Así, para finalizar, con las distintas concentraciones y medidas del electrolito fuerte extrapolando en la recta obtendremos la conductividad molar límite, mientras que para el electrolito débil cada medida tendrá su constante de disociación y para la única medida de la sal poco soluble obtendremos Ya chicos, ¿alguna duda, consulta que me quieran hacer? Chicos, Por lo menos yo no hasta ahora. chicos, ¿qué quieren hacer primero? ¿Tengo sus controles? ¿Tengo sus informes corregidos? ¿O quieren hacer primero el control? ¿O van haciendo el control los que tengan que hacer y se va rotando? ¿O, no quieren, o les mando solamente los informes al correo corregido? No sé qué piensan los otros. Yo creo que lo segundo que dijo, de que mientras les ayudo como los otros a revisar sus informes, los otros vamos revisando el control. Bueno, no sé qué opinan los demás. Esa es mi opinión. No, sí me parece mejor, como unos avanzando en la prueba corta y mientras revisa el informe con otros. ¿Quién quiere ser el primero en revisar su informe? Yo. Ya. Mirko, ¿no? ¿Hablaste? Sí. Ya. Mirko, Pilar. Los demás se pueden desconectar y pueden realizar el Profe, ¿va informe. a seguir grabando? No, en realidad Ya. voy a seguir grabando, pero lo voy a borrar después. Ah, ya, profe, entonces puedo hacer una pregunta aprovechando que estamos todos antes que se ¿Sí? vayan. ¿Ya? Es que le quería pedir un favor. ¿Podría extender el plazo para entregar los informes corregidos? Un poquito más. Yo puedo máximo, sería hasta el 14. De ahí yo no puedo hacer más. Ah, es que como ya, Sí, entonces, o sea, no sé qué piensan los demás. Es que Sí, tengo sí, entendido que era hasta el 7. Ah, perdón, Cami, perdón. no, sí, no, sí Sí, pero ahora tenía lo mismo que la Pilar. estaba haciendo una consulta, también le hice la consulta al profesor de cátedra, que era el que sube la nota final, y si me podía esperar hasta el 14. Entonces el 14 tienen que mandármelo antes de las 12, cosa de yo corregirlo y mandar la nota. Ah, ya, profe. Mejor, Entonces, por como, favor. pero tiene que ser hasta las 12. El informe que me llegue después de las 12 de la tarde